La semana pasada, la oposición abandonó la discusión del proyecto de reforma constitucional del Consejo Económico y Social antes de que la mesa siquiera iniciara los trabajos, bajo el alegato de que ahora no es el momento oportuno para una modificación a la Constitución. El gobierno y el PRM defienden este anteproyecto como necesario para lograr la independencia del Ministerio Público y la Justicia, mientras dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo han criticado en los medios y las redes artículos de la citada reforma, pero se niegan a llevar esas observaciones al Consejo Económico y Social. El gobierno se ha embarcado además en una serie de leyes y proyectos que también impactan la transparencia, como es el caso de las ya sometidas leyes de compras y contrataciones y la ley de fideicomiso público. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos estos proyectos vitales y los artículos que deberían ser objeto de discusión. Y nuestros invitados en este momento son amigos de este espacio que siempre nos dicen sí, a los que agradecemos muchísimo. Nacef Perdomo Cordero, abogado constitucionalista que recientemente ha sido papá. Enhorabuena, Nacef. Gracias. El rol más hermoso que puede tener un hombre, definitivamente. La verdad que sí. Ha sido gerente del área de Justicia y Estado de Derecho de Finjus y subdirector académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por estar con nosotros. Nuestro querido amigo y profesor Olivo Rodríguez Huerta, abogado y ex embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, que lo hizo fenomenalmente bien, Gracias. Excelentemente bien. La verdad es que sí, hiciste un trabajo extraordinario, siempre te lo digo. También es experto en consultor de entidades públicas y privadas en temas de derecho público. Y Cristóbal Rodríguez, otro viejo amigo. Amigo viejo, no, o viejo amigo. ¿Cómo es que quieren que ustedes le digan? En su caso. ¿Cómo es menos problemático? Ok, abogado, experto en Derecho Constitucional y profesor universitario. Vamos a hacer una pausa, estamos en 12 minutos para empezar el debate. No se vaya de ahí, porque una de las cosas que a mí más me gusta es cuando me encuentro con las familias que incluyen a los jovencitos, preadolescentes y jovencitas. Yo me encontré con una niña de 7 años el otro día que me paró y me dijo, yo te veo, me gustan todos los temas del programa y quiero ser como ustedes. Una niña de 7 años. Ok, niños y niñas, no solamente a los adultos de casa. Estos temas son para su futuro. Aquí se va a hablar de el futuro de ustedes. O sea que vamos a empezar a educarnos desde pequeños. Niños y niñas, igual. Cuando regresemos después de la pausa. Bueno, señores, hablábamos aquí en la pausa con nuestros invitados de que hace unos días yo puse un tweet y me hicieron trending topic atacando a favor y en contra, pero sobre todo también mucho ataque, cuando yo decía que los partidos políticos al ponerse de pie y no ofrecer opciones, simplemente no querer discutir una posible reforma constitucional que permitiera la independencia del Ministerio Público, porque hace 6 meses aquí se dijo, de parte, por ejemplo, de un miembro importante del PLD, que no era necesaria, porque el Ministerio Público era independiente según su propia ley. Entonces, me hicieron trending topic, y una de las cosas que decían, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es el 50+1, y se les ve el refajo a ustedes, porque tú estás apoyando. Y yo decía, pero ¿y dónde está eso en el proyecto el anteproyecto de ley sobre la reforma constitucional? Hace 6 meses hablamos, no se había dado a conocer. Ya se dio a conocer, ya estaba en el CES y se pararon los partidos políticos y dijeron, no es necesaria y tampoco yo lo tengo oportuna. Es innecesaria e inoportuna. Que es insustancial y extemporánea, dijo el innecesaria e inoportuna, que en otras palabras es lo mismo. Primero, sin los partidos políticos, esto es algo natimuerto, esto no va para ningún lado, si no se deciden ellos a participar en esta discusión que es tan importante y que el pueblo ha requerido desde antes del cambio de gobierno. Y por otro lado, lo del 50+1 está ahí. ¿O fue doña Milagro que lo dijo? Explíquenos esto. Ellos tienen miedo de algo, tienen razón para tener miedo, aparte de lo que podemos nosotros deducir desde fuera. Como Nace acaba de ser padre, todo el mundo espera que alguien Olivo empiece. entiende que como yo acabo de ser padre me tienen que tirar al carril del medio. Sí. Pero está bien, no te preocupes, yo asumo el reto. Mira,
Tú hiciste varias preguntas. Yo voy a tratar de irlas respondiendo una por una. Y voy a empezar por el final. Si el 50 más 1, que es decir, el cambiar el porcentaje necesario para evitar la doble vuelta, si está en el proyecto, no está en el proyecto. No. Sin embargo, todo hay que decirlo, el problema es que una vez convocada la Asamblea Revisora, en mi opinión, desde hace muchos años, tiene facultad para decidir cualquier cosa, incluso cuestiones distintas para las cuales ha sido convocada. Entonces, nunca hay que descartar que porque algo no esté en el proyecto de ley de convocatoria, no va a salir en la reforma constitucional. Eso hay que decirlo. Pero ahí están ellos, los diferentes partidos políticos. Sí, ahí están los distintos partidos políticos. Y ahí pueden objetar y oponerse 100%. Eso es cierto, pero los partidos políticos, y aquí en República Dominicana hay una cultura muy afianzada que podemos empezar a sacar ejemplos históricos de que cuando un partido político o unos partidos políticos no están de acuerdo con algo, se salen de la mesa de negociación. De hecho, el 50 más 1 existe en la actualidad precisamente porque la noche del 13 de agosto del año de 1994, el PRD se retiró de la Asamblea Nacional Revisora porque entendía que se iban a violar los acuerdos que se habían hecho con ellos en el Pacto por la Democracia. ¿Que era de cuánto? De que era 40, si había una diferencia de menos de 5 y 45 en cualquier caso, era algo así. Pero entonces, yo la verdad es que todo lo que se decida, aunque el diálogo en el CES es interesante, todo lo que se decida se va a decidir en la Asamblea Nacional Revisora, porque al margen del consenso político y de opinión pública que se pueda lograr en el CES, que a mí me parece bien, a mí no me parece mal. Las propuestas son necesarias. Pero el tema es que lo que se decide en la Asamblea. Sobre el tema del Ministerio Público, yo estuve ese día en el CES porque tuvieron la gentileza de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de invitarme como observador, cuestión que yo agradezco porque siempre es bueno ver las cosas ahí. Los partidos políticos que se levantaron dieron algunos argumentos técnicos antes de unos más que otros, pero ellos dieron algunos argumentos técnicos. Pero al margen de eso, el problema es que lo propuesto en el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora no garantiza la independencia del Ministerio Público. Okay. En mi opinión, implica un retroceso. Okay, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, porque el artículo 171 de la Constitución de la República establece que la mitad de los procuradores adjuntos tienen que ser de carrera, ¿verdad? Y eso en el proyecto se excluye. De tal manera que no solamente que se quita esa protección constitucional, sino que además se manda a la ley. Y el procurador general, el fiscal general, pero eso para mí es cosmético, y sus adjuntos, su proceso de selección va a estar en la ley. No se sabe cuál va a ser ese proceso de selección. Ese es otro problema que tiene. Unos funcionarios tan importantes debería estar en la propia Constitución cómo se designan. Claro. Pero además, y esto es importante también, se establece una inamovilidad o se propone una inamovilidad de 6 años para el Procurador General y sus adjuntos. Y se dice que su nombramiento va a estar en la ley, ¿verdad? Pero tú te vas al final del anteproyecto y no ves en ningún... No, te das cuenta de que proponen una disposición transitoria que permitiría al presidente que si la ley no se ha aprobado, entonces lo pueda nombrar a todos. Esas transitorios. Sí, lo puede nombrar a todos directamente. Tenemos ejemplos de ley NACEF que han durado 15, 20 años en aprobarse. Claro, pero además quien tiene mayoría en el Congreso Nacional es el partido que propone esta reforma. Entonces, realmente quien controla si esa ley se aprobó o no es ese partido. ¿Y cuál es el problema con eso? Pero la intención del Poder Ejecutivo es que se busque un método
que sea independiente del Pero es Poder que ese Ejecutivo. método debe estar en la Constitución, no en la ley. Eso porque eso no se le puede dejar al legislador. Pero además, y ese es el último detalle que quiero dar antes de pasar la palabra, esa designación que ese transitorio prevé es de 6 años. Es decir, hecha en el 2022 cuando acaba. En el 2028. Cuando se cambia el gobierno, el segundo periodo. El segundo periodo, si el presidente se elige o no, o sea, se logra reelegir o no. Bueno, si Con se la hace posibilidad, en el 2022. con la posibilidad de que si esta asignación se hace antes del 16 de agosto, pudiera entonces en las últimas semanas de su periodo, Bueno, con el método que se establezca en la ley, entonces designar un procurador general o fiscal general que estaría hasta el 2034. eso sí es elucubración, porque hay que ver que se apruebe No es este año esa elucubración. ley. No es elucubración. Tendría que aprobarse No, y este te voy a año. decir por qué. A nivel constitucional, cuando se diseñan instituciones, no es solamente los principios que se establecen en el texto constitucional, tú tienes que ver cómo funcionan en la práctica. Por eso es que la Constitución es el punto de encuentro entre lo jurídico y lo político en los sistemas jurídicos. Uno de los alegatos del PRD es que cada una de las propuestas del oficialismo para reformar la Constitución podrían ser abordadas a través de modificaciones legislativas. Quiero saber si eso es posible hacerlo así como ellos plantean y cuáles de las propuestas oficialistas son urgentes para que se modifique nuestra Constitución. Yo pienso que una parte importante del contenido del proyecto o del anteproyecto de ley que declara la necesidad de la reforma desdice esa afirmación. Es decir, hay cosas que se pueden hacer por ley. La mayoría de las cosas que están planteadas ahí son imposibles de abordar en una reforma legislativa. El propio mecanismo de designación del Procurador General de la República, tú no lo puedes hacer mediante una ley, porque no es por ley. Implicaría modificar la Constitución actual que dice cómo se designa. Exactamente. ¿Quién lo designa? O sea, eso es una cuestión básica. Decidir si se va a recomponer el Consejo Nacional de la cayó el argumento del PRD. si se le van a dar atribuciones distintas, pasa por una reforma constitucional. No se puede hacer desde la ley. Y podemos hacer una lista extensa de ejemplos. Yo quiero retomar dos aspectos de la cuestión relativa a la propuesta sobre el Procurador General de la República. Yo creo que la intención del gobierno y del presidente de la República en concreto sobre el Ministerio Público, expresada fundamentalmente en una cuestión práctica como es la designación de Miriam Germán, de Jenny Berenice Reynoso, digamos, en la Procuraduría General de la República, apunta a robustecer, a fortalecer la autonomía funcional y la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, la forma en que está estructurada la propuesta no satisface esa intención. No hay un solo funcionario de alto nivel en el Estado Dominicano cuyo mecanismo de designación no esté definido en la Constitución. Todos los jueces de las altas cortes, todos los ministros, los miembros de Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral. Dice la Constitución cómo se designan. Entonces no puede ser que la propuesta no contemple el mecanismo de designación del Procurador General de la República o de la Procuradora General de la República. ¿Por qué lo dejaron así? No lo sé, pero es una cuestión que debe ser objeto de revisión, sopesada. ¿Lo dejaron para que el CES y los partidos políticos determinaran? No, está abierta. Una de las cosas que se dijo en esa reunión que decía Nacef del CEF, la semana pasada, fue que es una propuesta abierta para el diálogo, para escuchar para opiniones. Que en la ley se establezca el mecanismo. Entonces, ese es un aspecto importante. Es que era demasiado controversial. Vamos a poner que el Poder Ejecutivo dijera, bueno, proponemos que se elija de esta manera. Ahí todavía quizá la desbandada hubiera sido mayor, ¿o no? Yo aquí especulando desde fuera. Sí, pero el peor escenario es el que está en la propuesta. El que no.
Porque ese es el peor. O sea, de todas las opciones posibles, Ok. el que lo peor deja escenario es abierto. ese. Mira, Y ahí parece haber un consenso entre ustedes tres, porque tú escribiste un artículo, Olivo, en el que también decías que esto tenía que quedar consagrado en la Constitución, cómo se iba a hacer esa designación. Totalmente, mira, este aspecto es clave. Nace, planteaba, desglosaba el mecanismo que está contenido en la propuesta. Cristóbal también ha hecho referencia, el peligro de dejar que eso esté en la ley, mezclado con los transitorios. Por eso, en el momento en que he saludado que desde la política se le dé cumplimiento a las promesas electorales, también hay que llamar y observar cuestiones concretas que debilitan lo que ha sido la esencia, ¿no?, del planteamiento del presidente Abinader en la campaña política y una vez llegado al poder. Lo ideal hubiese sido no salir con una propuesta tan incompleta, que da tanto para pensar o para elucubrar, como tú señalabas al final de la exposición de Nasset. Y por eso yo, para evitar esos temas, en un artículo que escribí la semana pasada en un diario nacional, señalé la importancia de que exista ese mecanismo en la Constitución. Yo soy partidario de un mecanismo de mayor consenso en el seno de la Cámara Legislativa, pero para romper la inercia y de que no se quedara lo subsidiario, de que mientras no se ponen de acuerdo el Poder Ejecutivo, un mecanismo parecido que estableció la Constitución para la designación del defensor del pueblo, si dentro de los términos constitucionales no se procede a su designación por parte del Congreso, lo designa la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay que buscar y crear mecanismos. Ahora bien, no me parece a mí adecuado, y entrando a parte de lo que fue tu pregunta original, el comportamiento de los partidos políticos. O sea, la democracia se nutre del diálogo. Es decir, no podemos decirle a un presidente de la República cuya promesa de campaña esencial fue una propuesta de reforma constitucional para fortalecer el Ministerio Público, porque aquí también hay mucho de ego, María Cela. Aquí hay un presidente que dice, no quiero que me toquen mi Constitución, ya yo puse la autonomía. Es que esa autonomía es insuficiente. Y también hay que decirle al presidente actual, por ejemplo, lo veía esta mañana en la entrevista, pero yo le doy los recursos. No, es que no puede depender. Claro. No es que usted dé, es que la ley señala, y usted está violándola, y lo han hecho todos los presidentes que hemos tenido aquí. Están violando una ley que indica qué porcentaje deben tener los órganos constitucionales de la justicia para garantizar su independencia. Entonces, estas cosas tienen que estar, y tienen que estar allí, y me parece totalmente absurdo y antidemocrático que se paren de la mesa en el marco de una discusión de un tema democrático que debe ser abierto y que esta no debe ser la respuesta. Y la figura del referendo, que me interesaría tocar en el próximo bloque, pero antes decir que el artículo 171 dentro del proyecto, el anteproyecto de ley, dice, el artículo 171, con el propósito de disponer que el fiscal, eso es lo que estamos hablando, fiscal general de la República, actualmente procurador general de la República, porque piensan cambiarle el nombre, y sus fiscales generales adjuntos, actualmente procuradores generales adjuntos, serán designados de conformidad con la ley. Y esto es lo que la gente dice, la ley. Ok, ¿cómo? ¿Cuándo? Vamos a escuchar sus opiniones también. Y aquellos que están diciendo, pero si ya hay un Ministerio Público Independiente, ustedes no han dicho tanto que hay un Ministerio Público Independiente, ¿y de qué están hablando? Entonces, sería bueno que ustedes le respondieran claramente a toda esa gente, que ya le hemos dicho, pero que eso es como un argumento. Mira, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, que todo el mundo tiene derecho a un empleo, al trabajo. La cantidad de desempleados, la cantidad de gente sin casa, sin vivienda digna que hay en este país. Entonces, es como un juego decir que porque la Constitución dice que el Ministerio Público es independiente, hay independencia del No, o porque la Procuradora. Hay que crearlo. O porque la Procuradora que está. Tampoco van a ser, los textos no garantizan nada. Es la impronta de la persona. Es decir, lo que pasa es que no puede depender el hecho de tener la suerte de que haya un procurador, una procuradora que responda y que sea fiel a la República. Mira, cuando se estaba haciendo la reforma constitucional para el año 2010, recuerdo que el presidente Fernández trajo a una conferencia en el Palacio Nacional a Robert Badinter, que fue senador francés y fue presidente, creo que fue, no sé si fue el primer presidente, fue presidente del Consejo Constitucional francés.
Y refiriéndose al tema de los jueces y de la independencia, dice, mire, un buen juez es aquel que es mal agradecido con el que lo nombra y fiel y leal a su país, ¿verdad? Para señalar que en principio, una vez usted esté investido de la función, goza de una serie de garantías de inamovilidad, etcétera. Exacto. Bueno, pues usted lo que tiene que cumplir con su deber de fidelidad a la nación. Es decir, tampoco va a ser que el hecho de que lo diga en la Constitución y se refuerce que todos los fiscales generales o procuradores generales que vayan a ser serios. Bueno, podrán haber lo que no, ¿entiendes? Y han habido personas, todo depende, pero hay que reforzar el sistema constitucional. Exacto. Y lo más importante, yo insisto, no, aparte de complicar el mecanismo, alejar el mecanismo de designación del Poder Ejecutivo, sin recursos financieros, sin dinero, es imposible desarrollar la institución del Ministerio Público. El Ministerio Público necesita medios materiales, necesita recursos que no dependan de un ruego, de una migaja cada año, necesito esto, necesito aquello, porque el Poder Ejecutivo no es el tutor de los otros poderes y órganos constitucionales. Entonces, esto tiene que estar debidamente delimitado. Cuando regresemos de la pausa, Nacer, porque lo que decíamos era, sí, el presidente puso a una señora que si le dan órdenes, coge su cartera y se va, ¿verdad? Como todo el mundo sabe. O le dice que no, que es preferible. O dice que no, pero eso lo hizo este presidente en este momento. Y por su voluntad política. Y si dentro de 2 años cambia de idea, y si el que viene, si viene otro, que no es él, que no se reelige, escoge de otra manera. No, tiene que ser institucional, o sea que se cae de la mata, por Dios, vamos a pensar, ese no es el tema. No puedes diseñar instituciones alrededor de gente específica. No, claro. No puede depender de nadie. Ese es uno de los grandes problemas de este país. De la voluntad, de la estructura normativa está, sobre todo de organización administrativa, está hecha en función del que está en el turno. La institución está por encima de cualquier persona. Volvemos después de la pausa, seguimos con este tema y nuestro hashtag, por si quiere usted comentar, Transparencia ENM, hashtag Transparencia ENM. Sí, porque es transparente. Ya, cuando regresemos.